Hola, ¿qué tal mis amigos? Les deseo un hermoso día lleno de mucha paz, de mucho amor y sobre todo de mucha armonía para todos ustedes en este día tan maravilloso que nos acompaña el día de hoy. Agradecerles a todo el que esté viendo este video, de que se toma ese momento de su tiempo para verlo, para tocar temas que nos competen a todos, temas de ahora, temas de ayer y del mañana. Hablando hoy sobre el hundimiento del Titanic, desvendando el hundimiento del Titanic. Hablemos un poco sobre esto. El Titanic perteneció a 3 líneas de barcos denominadas los Olympic de la línea White Star Line. Eran 3 barcos, acordemos que era el Olympic, el Titanic y el Britannic. Pero ¿qué tiene que ver estos 3 barcos, o al menos el Olímpico, en el posterior hundimiento del Titanic? Bueno, por aquellos días la empresa White Star Line atravesaba una crisis financiera, tal vez de la que no se recuperaría, pero un plan cambiaría esto, dando origen a la historia tradicional del Titanic después de más de 100 años. En el año 1910, un grupo de poderosos de las potencias de la época pues se reunieron en finales del año. En ese comité ellos pues decidieron crear el Banco Central pues de Estados Unidos para entablar un orden económico en todo Occidente, en gran parte del mundo. Pero también estaba otro grupo de poderosos que se oponían al anterior hecho de centralizar la economía. Ahora bien, algunos de los magnates que estaban a favor del Banco Central días antes pues cancelaron su viaje en el mítico barco pues llamado hasta entonces el Titanic, y quienes estaban en contra del Banco Central no bajaron. Ellos viajaron en el Titanic rumbo a los Estados Unidos, los cuales pues morirían después de ese trágico suceso. Las cifras son las siguientes y hay que puntualizar un poco. El Titanic fue avisado 7 veces sobre el iceberg, muchísimos kilómetros antes. 14 años antes fue publicado un libro llamado El Titán, el cual contaba por medio de una novela el choque que ocurriría este barco llamado Titán con un iceberg 14 años antes del hundimiento del Titán. Estamos hablando muchísimo tiempo antes del hundimiento. Ahora bueno, ¿cómo es posible que pues este barco majestuoso, lleno de tanto lujo, y el más moderno de aquella época, entonces, y el más gigante, hay que resaltar, haya soportado o haya zarpado con unos cuantos botes salvavidas? Es ilógico este misterioso hecho. El Titanic pues al chocar hace el primer llamado de auxilio casi 1 hora después. ¿Por qué 1 hora después? ¿Por qué esperar a 1 hora para dar aviso a auxiliares que estarían cerca? Otro dato interesante es por qué no lanzaron bengalas blancas, bengalas rojas, símbolo de emergencia. ¿Por qué lanzaron bengalas blancas, símbolo de festejo, de celebrar algo? Eso cualquiera lo hubiera entendido y hubiera recurrido a un socorro pronto de todas las personas, pero no. Decidieron tirar bengalas blancas y no tiraron bengalas rojas. Los botes que viene el Titanic, por si fuera poco, eran muy pocos. Y ante todo, pues los primeros botes que llegaron fueron de 14 personas, cuando un bote tenía la capacidad de llevar 70 personas. Estamos hablando de que hubo una logística muy mala. Era normal en esa época que los capitanes navegaran a máxima velocidad en el hielo. Cualquier objeto lo suficientemente grande como para dañar el barco se vería con mucho tiempo para evitarlo. Otros barcos en los alrededores cruzaron a máxima velocidad esa noche, por lo que el capitán Smith no era para nada el único. Entonces, ¿por qué se detuvo el californiano? ¿Había llegado a su destino y estaba simplemente esperando? Esa noche, antes de las 11 p.m., los vigilantes Fred Fleet y Reginald Glee empezaron su guardia.
El capitán Smith se retiró en la noche, pero durmió, al igual que Stanley Lord, completamente vestido y no en su propia habitación, sino en la cabina de mando atrás del puente, casi como si estuviera esperando que lo llamaran en cualquier momento. Hacía mucho frío afuera y muy pocos pasajeros estaban en cubierta. El primer oficial Murdoch estaba en la parte abierta de estribor cuando vio el iceberg a unos 750 metros de distancia. Ordenó que se girara el barco a babor y en popa al máximo los motores. Al hacer esto, Murdoch incrementó el riesgo de colisión, algo que él debía haber sabido. Tal vez Murdoch, escogido por el capitán Smith, decidió golpear al iceberg de todos modos. Dado que el diámetro de vuelta del Titanic era de 1170 metros y la distancia de freno de 770, el Titanic debió evitar el iceberg sin problema alguno, incluso con un margen de error al girar a babor. Así que, ¿por qué no lo hizo? El segundo oficial Leinhardt le dijo a los investigadores que antes de irse a descansar, le habría sido fácil ver el iceberg desde 1,5 kilómetros o incluso 2 de distancia. También dijo que el iceberg había sido igual de visible desde el puente que desde la zona de vigilancia y con mucho tiempo para evitarlo. En una emergencia como esta, nunca es buena idea darle el costado al peligro. Incluso si el Titanic se hubiera estrellado de frente contra el iceberg, habría seguido a flote. Sin embargo, 250 trabajadores habrían muerto mientras dormían en sus literas. Además de aquellos en el puente, y por supuesto los que estaban en las calderas delanteras, nadie había notado el iceberg y seguían dormidos en sus literas. La vibración que sintieron algunos pasajeros fue posiblemente causada por la marcha atrás de los motores, y para cuando alguien se dio cuenta de lo que había pasado, el iceberg se había perdido en la noche. El capitán Smith estuvo en el puente en cuestión de segundos, pero en vez de llamar a las estaciones, sus oficiales actuaron como si no hubiera ninguna emergencia. El segundo oficial Leinhardt se despertó por el sonido de vapor escapándose, pero dice haber permanecido en su cabina hasta que el otro oficial vino a buscarlo. Después, en su declaración, dijo haberse quedado ahí porque estaba en descanso y pensó que debía quedarse donde pudieran encontrarlo, pero no sonaba que fuera verdad. El puente estaba a solo unos segundos de su camarote, y él y los demás oficiales debieron acudir inmediatamente. ¿Por qué no lo hizo? Algunos pasajeros salieron de sus camarotes para ver por qué se habían detenido los motores, pero durante los primeros 40 minutos después de la colisión no se sintió el peligro. Esta ingenuidad era comprensible para los pasajeros, e incluso para parte de la tripulación, excepto por aquellos que estaban intentando apagar los incendios en las calderas 5 y 6. Después de todo, creían estar en un barco insumergible, pero para el capitán y los oficiales, quienes sabían lo que estaba pasando, no había excusa. Titubearon porque esperaban ser rescatados. Pasaron 35 minutos antes de que enviaran la primera señal de auxilio. 35 minutos antes del primer mensaje de radio de emergencia. 45 minutos antes de encender las bombas. 45 minutos para empezar a preparar los botes salvavidas. Y 1 hora y 25 minutos antes de que el primer bote zarpara. Solo 6 miembros de la tripulación estaban en turno cuando el Titanic golpeó el iceberg. El primer oficial Murdoch y el sexto oficial Moody se ahogaron poco después. De los sobrevivientes de la tripulación, Alfred Oliver estaba tras el puente en ese momento y no vio nada. Helmsman Robert Hitchens fue transferido para un trabajo en Cape Town, lo que nos deja con los vigilantes Frederick Fleet y Reginald Glee. Durante el juicio como testigo, Frederick Fleet se mostró a la defensiva e irritable. Obviamente no confiaba en sus interrogadores y estaba muy malhumorado. Pero entonces se vio bajo la mirada de J. Bruce Ismay, el presidente de Estrella Blanca, y sus abogados. No sé mucho de distancias en el hielo. ¿A cuánto estaba? ¿A 1,5 kilómetros o a cuánto estaba? No lo sé. ¿No puede darnos un aproximado? No lo sé. ¿Estaba a media milla? No lo sé, era imposible saberlo. ¿Estaba a la distancia de largo del barco? No lo sé. ¿No puede decirnos nada al respecto? No, señor. De verdad no entiende. El caballero no quiere culparlo de nada. Lo siento, señoría.
¿Hay algo más en lo que necesiten mi ayuda? Cuando el Titanic se detuvo, el capitán Smith pidió al cuarto oficial Joseph Groves Vauxhall que diera su posición. Está claro en los reportes que el navegador del Titanic dio la posición a 20 kilómetros de donde estaban realmente. Esto fue un error fatal. Sabemos que estaba mal calculado por la localización de los restos. La posición que dio Vauxhall suponía que el Titanic estaba a la vista del californiano. ¿Fue ahí donde pensó que debían estar? Por alguna razón, el capitán Smith ordenó que el Titanic se moviera hacia adelante durante otros 5 minutos antes de parar los motores por última vez. Tal vez se dirigía al barco más cercano pensando que sería el californiano. Varios sobrevivientes hablaron de un barco a unos 8 o 9 kilómetros de distancia del Titanic. El transatlántico podría fácilmente haberse quebrado ahí, pero Smith asumió que el barco se acercaría a ellos porque pensaba que era el californiano. Examinemos todo lo que ha pasado hasta el momento. El Titanic chocó con el iceberg. El barco de rescate, el californiano, está esperando. Hay mensajes enviados al capitán Smith desde el californiano, indicando exactamente dónde los esperan. El capitán Smith puede ver una nave detenida en el horizonte. Ya que obtuvo datos erróneos sobre su posición del cuarto oficial Vauxhall, asume que es el californiano y que todo va de acuerdo al plan. Más o menos a medianoche, el Titanic empieza a lanzar bengalas rojas, blancas y azules. Las bengalas podían ser detectadas desde el puente de mando del californiano. Esto fue reportado al capitán Lord, y este pregunta de qué color eran las bengalas. De hecho, durante las siguientes 2 horas, Lord pregunta repetitivamente por el color de las bengalas. ¿Estaba esperando bengalas rojas y azules? Probablemente. Pero estuviera esperando o no, la respuesta de cabina era siempre la misma. Solo se veían bengalas blancas. Por lo tanto, asumieron que las bengalas no venían del Titanic. Sobrevivientes reportaron que las bengalas del Titanic fueron enviadas desde el puente a varios pies de altura. Las bengalas del barco, visible para el californiano, solo subían hasta su mástil. Y a solo 3 o 4 kilómetros de distancia, los oficiales esperaban oír un reporte. Pero nunca escucharon nada. Lo más probable es que el barco que se avistaba desde el californiano era una barca de madera llamada el Samson, que llevaba actividades de pesca ilegal en las zonas de hielo de la época. Las bengalas que enviaba a baja distancia eran simplemente para llamar a los botes de pesca. Unos meses después del desastre, el capitán del Samson dijo haber visto un transatlántico disparar bengalas y que no había investigado por sus propias actividades ilegales. El aprendiz del californiano, Gibson, testificó después que vio 8 bengalas disparadas del navío y todas blancas. El Titanic disparó entre 18 y 22 bengalas blancas, rojas y azules. La sobreviviente Edith Russell declaró que los oficiales le dijeron: no se preocupe, el californiano recogerá a todos, volverá para el desayuno. ¿Cómo podían saber que era el californiano? Es difícil de creer que en una emergencia como tal dejaran ir botes de salvamento a medio llenar. Sabían que el barco se estaba hundiendo, nadie puede ser tan estúpido. Pero estaban esperando que el barco en el horizonte viniera a buscarlos. Pero era el barco equivocado. El californiano estaba a 30 kilómetros. Y el capitán Lord esperaba bengalas de colores. Más o menos a la 1 a.m., el capitán Smith finalmente comprendió que el rescate del que dependían no iba a llegar nunca. Se llenaban los botes salvavidas y el pánico empezó a cundir entre los pasajeros. Como el oficial mayor sobreviviente, se le dieron demasiados créditos y publicidad al oficial Lightoller y su evidencia. Yo no dejé al Titanic, señor. El Titanic me dejó a mí. Fue evasivo en sus respuestas a preguntas pertinentes para las investigaciones americanas y británicas, protegiendo primero su reputación y después la de Estrella Blanca.
En la investigación británica dijo: El Titanic comenzó a dar su vuelta a vapor antes de que el vigilante llegara al puente. ¿Cómo pudo saber esto? Antes dijo que estaba en su camarote. Lightoller le dijo también a los americanos, No había neblina hasta 10 minutos antes de que el barco golpeara el iceberg. contradiciendo completamente la evidencia de los dos vigilantes. ¿Y cómo podría él saber esto si estaba en su camarote? También mintió sobre las advertencias del hielo que se recibieron en el puente, como queriendo sugerir que el iceberg fue una sorpresa. No recuerdo ninguna advertencia sobre el hielo en la cabina de mando. Lightoller, junto con el segundo operador de radio Harold Bright y el cocinero del barco Charles Joffin, declararon que después de bajar del Titanic, estuvieron en el agua como una hora. Estuve en el agua aproximadamente de 30 minutos a una hora antes de subirme a la balsa plegable. 20 de nosotros pasamos el resto de la noche balanceándonos en el agua, mientras yo daba las órdenes. Inclínense a la derecha, a la izquierda. Esto es claramente imposible. Sabemos que la temperatura del mar estaba entre los 2 y los 3 grados esa noche. La expectativa de vida en esa temperatura es de 3 a 4 minutos. Este testimonio no sería tomado en serio hoy. Es claramente una invención. Justo antes de las 5:30 de la fatal mañana, el capitán Stanley Lord despertó a su operador de radio para descubrir que el Titanic ya se había hundido. Organizó un grupo de rescate, pero obviamente ya era demasiado tarde. El Carpathia había llegado ya y estaba recogiendo a los sobrevivientes. Entre ellos estaba J. Bruce Ismay, quien se metió en una balsa salvavidas a último momento. Por esto tuvo que pagar el precio de vergüenza pública el resto de su vida. Mientras el Carpathia se dirigía a Nueva York, Ismay fue supuestamente llevado con el doctor de cabina y sedado. A pesar de esto, tuvo tiempo de mandar 3 urgentes telegramas a la oficina de Estrella Blanca Nueva York diciéndoles que prepararan el Cedric para que los sobrevivientes del Titanic pudieran ser enviados directamente a Southampton. Mal organizados, los investigadores americanos no hicieron las preguntas adecuadas. Los oficiales sobrevivientes del Titanic no hicieron más que obstruir, al igual que Ismay. Varios capitanes con experiencia fueron llamados para dar su opinión sobre la navegación a toda velocidad en áreas de hielo, pero todos dijeron lo mismo. Mantener la máxima velocidad en esas áreas es perfectamente normal. Y en cuanto a la noche, los icebergs pueden ser vistos a 8 o 9 kilómetros de distancia. ¿No se le ocurrió a nadie hacer la simple pregunta? En este caso, ¿por qué el Titanic golpeó al iceberg? Cuando el grupo de sobrevivientes regresó a Inglaterra, esperaban naturalmente ir directo a casa con sus familias. Sin embargo, fueron retenidos durante casi 24 horas después para que firmaran unos papeles. Muchos de ellos tenían la impresión de que estaban firmando alguna información secreta. ¿Acaso estaban intentando borrar algo? ¿Algún tipo de información valiosa? Recuerden que están ahí sus nombres. Si alguno habla de un intercambio de barcos en Belfast, o alguno diga una historia de fraude, le estará esperando 20 años de prisión y ningún trabajo cuando logre salir. ¿Oyeron? Recuerden esto cuando vean a sus esposas e hijos. Ismay, Lightoller y otros oficiales sobrevivientes regresaron a Inglaterra en un navío llamado el Adriatic. No hay duda de cuál era su tema principal de conversación durante el viaje. Todos serían testigos estrella de la investigación británica. Noticias, gran desastre en el Titanic, se pierden muchas vidas. No puede creerse que un fraude de tan grandes proporciones pudiera pasar sin la conspiración de las autoridades, específicamente del gobierno británico, como veremos después en la investigación. De hecho, es perfectamente lógico que el gobierno de la época, con el primer ministro Lord Asquith, haya participado en el complot. Londres, abril 15, 1912. Jamás creerás lo que acaban de hacer. Dime cuántos. Me dijeron que 1500. La decisión es simple, primer ministro.
La línea Estrella Blanca está a punto de caer en bancarrota. Ahora, si es forzada a liquidar, el Hull, el Harland y Wolf en Belfast serían sometidos a una posición muy precaria y tal vez incluso tendrían que cerrar. Eso significa que 20.000 hombres seguro perderían su trabajo, sin mencionar el efecto que esto tendría en las subsidiarias y también en las industrias dependientes. Francamente, es una situación política que no podemos permitirnos, primer ministro. Si nos unimos con los irlandeses, perderemos nuestro lugar en Belfast. Los Fenians, los republicanos, verán su oportunidad y con toda seguridad perderemos las próximas elecciones, primer ministro. ¿Comprende? Pueden haber consecuencias, sabes, de inmensas proporciones. Tenemos que hacerlo, primer ministro. Yo no pienso manchar al gobierno británico. No por Estrella Blanca, no por Holland y Wolf, no por los irlandeses y nunca por los intereses de J.P. Morgan. También me gustaría recordarle, primer ministro, que parte del arreglo es que una compañía americana adquiere Estrella Blanca. J.P. Morgan aceptó que el gobierno pudiera tomar sus barcos como principales reservas navales que pueden utilizar. También quisiera recordarle, primer ministro, que esta situación se está volviendo dudosa en Europa. Si Estrella Blanca tuviera que liquidar, el mejor acreditado sería el mismo J.P. Morgan. Como dueño y banquero, trataría de usar su derecho de parar sus activos y perdería todos sus barcos, primer ministro. Es un día triste en Inglaterra, cuando los policías del gobierno británico son mandados por un avaro y grosero hombre de negocios. ¿Y si se hiciera público? Supongo que ya tienes a alguien en mente. Sí. Pensé que podríamos sacar a Mercy del retiro. Es confiable, sabe cómo funciona todo. Es discreto y hará lo que se deba hacer. Mi hijo ha sido llamado. Me sentiría mejor si él estuviera ahí para vigilarlo todo. Claro, encontraremos un lugar para él en la oficina del Muy abogado. bien, entonces. Ni yo ni la administración sabemos nada al respecto. Adiós, primer ministro. Así que la investigación del Consejo de Comercio sería conducida por Lord Mersey, presidente del Consejo y conocedor de las conspiraciones. Ya que la enorme cantidad de vidas perdidas tuvo que ver con las regulaciones del Consejo en cuanto al número de botes salvavidas que debían cargar los transatlánticos y los barcos en general, era de esperarse, por supuesto, que el Consejo quisiera ocultar la verdad. El Consejo de Comercio fue entonces el demandante y el defensor en este caso. Las reuniones fueron en el Scottish Drill Hall en Londres, donde la acústica era tan mala que los espectadores no podían oír todo lo que se decía. Lord Mersey se quejó del infortunado lugar, pero el lugar fue solicitado por su hijo. Harold Sanderson, representante de Harland y Wolff, cometió varias veces el error de referirse al Titanic como el Olympic. En cuanto a Lord Mersey, no hizo ni dejó que hicieran las preguntas necesarias y correctas. La prensa, que estaba ahí, pudo haber hecho algo al respecto, pero al parecer estaban más preocupados por el escándalo del adulterio de J. Bruce May. Otros oficiales navales expertos declararon ante Mersey que incluso en una noche sin luna no había dificultades con ver un iceberg a una distancia de entre 9 y 16 kilómetros. Recuerden que el diámetro de vuelta del Titanic era de solo 3/4 de milla. Toda la investigación británica fue una farsa. El capitán Smith no sería culpado porque no estaba vivo y no se podía defender. Los vigilantes no tuvieron la culpa. Tampoco la tuvieron el diseño ni la construcción del Titanic, ni sus oficiales ni sus dueños. De hecho, nadie tuvo la culpa más que el capitán Lord. El capitán Lord fue el único culpado. Si Lord Mersey escuchaba algo que no le gustaba, pues simplemente lo ignoraba. Parecía un barco pequeño, estaba a 8 kilómetros de distancia. Empezaron a disparar las bengalas a medianoche. En total dispararon 8 bengalas, todas blancas, y no más altas que su mástil.
Creo que todos pensamos que esas señales de auxilio que vinieron desde el californiano eran bengalas que eran lanzadas desde el Titanic. Bajé con el capitán Lord, que ya estaba dormido, y me preguntó si no había color en las bengalas. Le dije que no. Eran todas blancas. Me parece que las evidencias apuntan que fue responsabilidad del californiano. Porque en el californiano no entendieron que las bengalas eran del Titanic. Cuando un sobreviviente se refería a un barco misterioso que habían visto en el horizonte, Lord Mercy los interrumpía diciendo: ¿Te refieres al californiano? Apenas se veía el esfuerzo por examinar la situación, y como era de esperarse, el capitán Lord decidió no defenderse. Tal vez por miedo a revelar su parte en la conspiración. Es más, cuando los pasajeros que estaban a bordo del Monte Templo, que habían visto el Titanic en el horizonte y estaban tan cerca que pudieron escuchar los últimos 2 disparos de las bengalas, Lord Mercy los interrumpía repetitivamente. Lo que escucho no son las respuestas que espero. Por supuesto, si Lord Mercy era parte del encubrimiento, sabría todo sobre la misión secreta del capitán Lord y cómo el plan de rescate fracasó por circunstancias fuera del control del capitán Lord. Y sin embargo, Lord Mercy interrumpió repetitivamente el testimonio del oficial del californiano, y en su lugar aceptó evidencia en contra del capitán Lord de la que normalmente se habrían reído en la corte en otras circunstancias. ¿Estaban acaso castigando al capitán Lord por haber fallado en su importante misión la noche del desastre? Al sobresaltar el asunto de Lord y el californiano, Lord Mercy distraía la atención de asuntos mucho más importantes. El Titanic debió estar preparado con salvavidas. Fueron las regulaciones del Consejo de Comercio quienes permitieron que el Titanic zarpara con 2 o 3 botes salvavidas. Y los inspectores del Consejo de Comercio habían dejado ir al Titanic como fuera que estuviese. La construcción del Titanic costó $10 millones, y como cualquier barco, hubiera estado asegurado por esa cantidad o más. El Olympic, por otro lado, dañado sin reparación posible, habría sido asegurable por una cantidad mucho menor. Un motivo por el que cambiar los barcos era necesario. Normalmente Estrella Blanca tomaba parte del riesgo al asegurar sus barcos ellos mismos, y desde Lloyd's de Londres solo pagaría $7.5 millones. ¿O no? Solo una semana antes del primer viaje del Titanic, que ahora sabemos que era en realidad el Olympic, Estrella Blanca elevó el seguro del navío dramáticamente. Increíblemente, solo 5 días después de la tragedia, Lloyd's pagó $12.5 millones. A pesar de que han pasado 3/4 de siglo, el fondo del Atlántico no ha preservado al Titanic exactamente como en un museo. Existen todavía suficientes partes de chatarra para ver lo que pasó en realidad. La corrosión ha hecho su trabajo, pero donde la pintura negra original se ha borrado, se ven todavía algunos puntos de la pintura gris que formaba la capa interna. Pero la pintura gris se utilizó en el Olympic, no en el Titanic. La hélice de estribor muestra el número 01 estampado en el metal. Hay demasiada corrosión para ver el número 4 claramente, pero recuerden que la hélice de estribor numerada 401 del Titanic fue puesta en el Olympic como parte de las reparaciones después de su colisión con el Hawk. Cámaras submarinas a control remoto, controladas por el Dr. Robert Ballard, descubridor de los restos del Titanic, examinan la popa del barco. Muestran que además de las mamparas laterales que eran un rasgo especial del Olympic y el Titanic, existe otra mampara en la popa del barco que no está en los planos de ninguno de los 2 barcos. La posición de la mampara sugiere que fue utilizada como reparación temporal para fortalecer la quilla que tal vez fue dañada por la colisión con el HMS Hawk. Y finalmente, una revisión al recubrimiento del barco para revelar más evidencia. En 1986, el Instituto Oceanográfico Nacional francés examinó los restos junto con el Dr. Robert Ballard. Una de las cosas que buscaron fueron los nombres grabados en acero.
Era una tradición que los barcos tuvieran grabados sus nombres con letras de gran tamaño, de casi 1,5 metros de largo. Los exámenes realizados a los restos y al nombre Titanic nos muestra que las letras estaban hechas de hierro y no de acero. Con el paso del tiempo, 2 letras se cayeron y se perdieron en el fondo del mar. Y en el lugar donde estaban, grabadas, se ven las letras M y P. El Titanic fue el primer barco en hundirse tras la colisión con un iceberg. Antes de su muerte, en 1962, el capitán Stanley Lord trató varias veces de reabrir el caso del Titanic ante el Tribunal Británico para limpiar su nombre. Jamás lo logró. En 1914, Lord Mersey fue nombrado presidente del tribunal tras el hundimiento del Lusitania, otro encubrimiento del gobierno británico. El segundo oficial, Lake Toller, continuó trabajando con Estrella Blanca, pero jamás se le hizo capitán. En la Segunda Guerra Mundial, su velero fue uno de los primeros en ayudar en la evacuación de Dunkirk. El vigilante Fred Fleet se suicidó en 1965. J. Bruce Ismay dejó a Estrella Blanca solo 12 meses después de la tragedia del Titanic. Prohibió que se hablara del Titanic frente a él. El barco conocido como el Titanic continuó exitosamente como el Olympic durante otros 25 años. Durante la Primera Guerra Mundial, el Olympic fue reclutado como tropa de transporte por el gobierno británico.